Voy a abordar con ustedes la discusión de unos casos de procedimiento civil en el término del 2021-2022, que es importante pues conocerlo para propósito de estudio. Son 5 casos. Y de estos 5 casos los voy a mencionar, pero les voy a destacar cuáles son los que deben de anotar y cuáles son pertinentes. El primer caso que tienen en pantalla es Rio Mar Community Association Inc. versus Jaime Mayor Bianchi. Eso lo tienen en repaso en la página 243. La controversia de ese caso la tienen ahí. ¿Qué sucede en un pleito bajo la regla 60 de procedimiento civil si el demandado presenta defensas, y esto es importante, afirmativas, claras y sustanciales, dirigidas a impugnar la liquidez de la deuda reclamada por concepto de cuota de mantenimiento? De ver la pregunta nada más y la controversia, uno sabe que ese pleito ciertamente no se puede ver bajo la regla 60, pero nada, como ya sabemos, o lo vamos a discutir más adelante en el repaso, pero le adelanto, la regla 60 permite que cualquier persona que tenga una reclamación que no exceda de $15,000, y para el cómputo de los 15,000 pues se excluye computar los intereses, los honorarios, pues puede, en lugar de dictar una demanda conforme a las reglas que estamos estudiando en términos generales, contencioso ordinaria, puede pues acogerse al proceso sumario. Eso quiere decir que va a haber una sola vista y el tribunal pues va a resolver el pleito. Pero tiene que ser casos donde no haya una defensa sustancial o unas controversias trabadas sustanciales, porque si hay unas defensas sustanciales, pues ciertamente no se puede ver por el proceso sumario. Eso es lo que ocurrió aquí. Se presentó una acción que tenía que ver con la liquidez de una deuda reclamada, las cuotas de mantenimiento por parte de un reclamante, invocó la regla 60, pero el demandado presenta una contestación y traba una controversia en sus defensas claras y sustanciales. Bueno, pues, ¿qué es lo que debe hacer un juez ahí? El juez lo que procede entonces pues convertir el proceso sumario en un ordinario al amparo de la regla 60 del procedimiento civil. Máxime si el demandado presentó defensas afirmativas claras y sustanciales dirigidas a impugnar las aseveraciones que hace o que hizo el demandante en ese caso en particular. Aspecto importante del caso, el tribunal de primera instancia, nos dice el juez, no tiene impedimento alguno para atender el planteamiento de la iliquidez y la inexigibilidad de la deuda que se presentó claramente como defensa afirmativa. Esto es bien importante porque muchos jueces, el Tribunal Supremo ha estado llamando mucho la atención en los últimos casos. Lo que hacían muchos jueces en los tribunales de primera instancia cuando se radicaba un caso bajo la regla 60, entonces se planteaban por medio de moción o en una alegación respondiente por parte de un demandado unas defensas sustanciales, pues ellos venían y desestimaban el pleito sumario y entonces pasaban el caso a una sala ordinaria o lo desestimaban para que se volviera a radicar por el demandante a un proceso ordinario. El Tribunal Supremo estaba llamando la atención y a todos los casos, no juez, si usted tiene el caso ahí, usted lo que tiene que hacer es, pues no procede bajo la regla 60 y lo vemos bajo el procedimiento ordinario, pero va a ver usted. Y en ese sentido, pues sigue pues lo que sea procedente en el Estado de Derecho. Así que es bien importante en ese sentido que el tribunal llama la atención sobre eso. El TPI debe mantener el procedimiento como un ordinario para permitir un descubrimiento de prueba justo en tales circunstancias. Esto reafirma lo que les acabo de mencionar. Así que es bien importante para que lo unan, especialmente con la regla 60 que se va a exponer más adelante. Segundo caso, Caribbean Orthopedic Products Puerto Rico, LLC versus MedShape y otros demandados que aparecen ahí, ese lo tienen en repaso en la página 64. Aquí la controversia fundamentalmente, y tiene que ver con los emplazamientos por edicto, si es subsanable, es decir, si se puede subsanar como error, la omisión de incluir la fecha de la publicación del emplazamiento por edicto entre los documentos enviados a la parte demandada acorde con la regla 4.8 del procedimiento civil. Aquí, para poder explicar esto, acuérdense que discutimos ya que en un caso de emplazamiento por edicto, luego de haberse cumplido con requisitos y haberse autorizado por el tribunal, y se publica el emplazamiento por edicto, un periódico de circulación general en Puerto Rico, lo que procede próximo es que dentro de los 10 días, término de cumplimiento estricto, pues tiene que notificarse a la parte demandada la demanda y copia del ejemplar. En este caso se cumplió, lo único fue que no se indicó la fecha de la publicación del emplazamiento por edicto.
Entonces la pregunta que hay ante el tribunal, los tribunales y resuelve el Tribunal Supremo es si ese error es un error técnico subsanable o si eso es insubsanable hay que empezar de nuevo todo el proceso. Pues el tribunal entendió de que ciertamente se trataba de un error técnico subsanable y que se podía subsanar mediante el mecanismo de la regla 4.8 de procedimiento civil. De manera que en ese sentido en particular el Tribunal Supremo pues nos aclara lo importante que cumplió y pues eso no es un error para pues, impugnar el proceso. Tercer caso, Carmen Nevares Agosto versus United Surety and Indemnity Company, compañía aseguradora, lo tienen en la página 104 de repaso. ¿Qué efecto prescriptivo tiene la denegación de la certificación de un pleito de clase para los miembros de la clase? Hago la salvedad que esto es un caso reciente por el Tribunal Supremo, lo pueden anotar, pero la materia de pleito de clase pues no va a ser incluida en la reválida, pero es importante pues conocerlo como caso que se ha resuelto. No dice nada nuevo este caso, y es que en los pleitos de clase, pues como ya les dije cuando hablaba de la legitimación activa, es una de las modalidades de la legitimación activa y en la regla 20 pues se establecen los requisitos. Es un pleito donde se presenta por un grupo representativo en representación de toda una clase. Pero el hecho de que usted presente el pleito de clase no quiere decir que el tribunal le va a conceder la certificación automática. El tribunal va a sopesar, pues si se cumple en esa demanda con los requisitos y puede certificarlo como no debe certificarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si se radica el pleito dentro del plazo prescriptivo, pero luego el tribunal pues se tardó y desertificó el pleito de clase? ¿Qué efecto tiene eso en términos de las reclamaciones de esos miembros de la clase en sus casos individuales? Bueno, el Tribunal Supremo nada más reiteró la norma ya sentada en la jurisprudencia que si se presentó el pleito de clase dentro del plazo prescriptivo y luego el tribunal lo desertifica, el caso estuvo paralizado el nuevo plazo todo el tiempo hasta que el tribunal lo desertificó. Es decir, que una vez desertificado, ahí comienzan a correr de nuevo el plazo prescriptivo para que cada uno de esos miembros de la clase pues, pueda radicar su pleito individualmente. Digo que no es nada nuevo porque ya el Tribunal Supremo pues, lo había resuelto y de hecho lo cita en ese caso, el caso de Rivera versus municipio de San Juan, caso de los placeros en Río Piedra, donde el Tribunal Supremo ya había pues, determinado cuál es la doctrina en términos de la interrupción de la prescripción y los efectos prescriptivos en los casos de pleito de clase. El cuarto caso lo tienen ahí Juan Carlos Simmons y otros versus Leaf Petroleum Corporation. Ese caso lo tienen en la página 74. ¿Qué discreción judicial tiene un juez para denegar una moción asumiendo representación legal de un abogado? Este caso era un caso donde una persona estuvo siendo representada por un abogado, luego pues termina la relación con ese abogado y contrata a otro ya en la etapa después de sentencia para que le presente una moción de reconsideración. Y ahí pues la pregunta era si el tribunal podía no permitir la representación de esa parte, una etapa tan crucial. Acuérdense que con una moción de reconsideración el plazo que hay es un plazo corto de 15 días, no permitir la representación, puede vulnerarlo. Nada, el Tribunal Supremo dijo que un tribunal no tiene discreción judicial para denegar una moción asumiendo representación legal de un letrado que promovió una moción en reconsideración a nombre de una parte que estaba representada por otro abogado. Claro, el tribunal hace la salvedad, salvo que el tribunal conozca circunstancias extraordinarias que impidan que un letrado comparezca a nombre de su cliente. Es decir, eso es un derecho del cliente en ese sentido en particular, y más si está en esa etapa, que es una etapa crucial del proceso. Dice más el Tribunal Supremo, la solicitud de representación constituye realmente un aviso al tribunal y a las partes del pleito que un nuevo abogado se apresta a comparecer a nombre de esa parte. No obstante, el tribunal podrá extender, eso sí lo puede hacer el juez, no puede impedirlo, pero sí puede extender el término y darle una oportunidad a la parte contraria para que comparezca y exprese su posición. De manera que este caso realmente lo que establece tiene que ver mucho con la regla 9 de la representación después que algún abogado representó a esa parte o después que la parte se haya autorrepresentado. Ya el caso pues habla de que el tribunal no tiene discreción judicial para denegar la moción.
El quinto caso, José Luis González Ramos, Madeline Figueroa, una serie de partes, versus Pedro Luis Pacheco y otros. Lo tiene en repaso en la página 187. Y aquí es un caso donde el tribunal dictó una sentencia. En esa sentencia determinó que la parte que perdió fue temeraria y le impuso honorario. Pero no dijo nada en cuanto a lo que dispone la regla 44.3b del interés legal por temeridad. Así que este es un que debe unirlo al tema de interés legal por temeridad. ¿Está obligado el tribunal a exponerlo? ¿Hay que hacer algo más? ¿Tiene derecho al interés legal por temeridad, aunque no lo dice la sentencia, pero el tribunal le impuso honorario y determinó que era temerario? Bueno, el Tribunal Supremo contesta que la parte victoriosa no tiene que solicitar expresamente el interés legal presentencia dispuesto en la regla 44.3b del procedimiento civil para poder tener derecho a ello. Esto es, cumplido los requisitos de esta norma procesal, el pago de interés por temeridad es tan imperativo como es la condena de interés por sentencia cuando la parte no ha sido temeraria. Es decir, que la omisión de tal partida es un error de forma que puede ser corregido bajo la regla 49.1. Lo que está diciendo el tribunal es que si el tribunal dictó una sentencia, y en ese caso en particular se trata de un caso de cobro de dinero o de daño y perjuicio, acuérdense que el interés legal por temeridad es en esos dos casos nada más, y el tribunal se hipoteó, no dijo nada sobre el interés legal por temeridad, pero sí determinó que fue temerario, impuso honorario, diga o no lo diga, la realidad es que tiene derecho a esa parte victoriosa, no tan solo al interés legal, desde el momento en que es dictada, sino al interés legal por temeridad pre-sentencia. Es decir, desde el momento que surgió la causa de acción hasta el momento de dictada la sentencia, es un caso de cobro de dinero, o desde el momento que se presentó la demanda, sea un caso de daños y perjuicios. Estos son los casos pues, que quería discutir con ustedes, de manera de que puedan ser actualizados. Así que, como les he dicho anteriormente, pues mucho éxito en la reválida.